El ser y el universo. Si el universo es el producto del equilibrio entre fuerzas que se oponen, y si el hombre, para estar bien y ser mejor, tiene que estar en armonía con ese universo, entonces cualquier dolor o enfermedad que se manifieste en el cuerpo es producida por un desequilibrio entre el ser y el universo. La medicina tradicional china es la ciencia que busca regresar al hombre a ese estado de equilibrio y armonía con la naturaleza. Para los chinos, el cuerpo era como un universo en miniatura. Cada parte del cuerpo correspondía a un elemento del mundo. Por ejemplo, la cabeza era el cielo y los pies, la tierra. Los brazos y las piernas eran las 4 estaciones. La respiración era el viento y la sangre, la lluvia. Para estar sano, todas estas fuerzas debían combinarse en armonía. Para ello, los médicos usualmente recurrían a extractos de hierbas, frutas, granos o minerales, pero muchas veces preferían la acupuntura. Ellos creían que clavando estas finas agujas en la piel, captarían las fuerzas cósmicas y las transmitirían a través de ellas al paciente, ayudando así a reorientar la energía dentro del cuerpo. Como la armonía con la naturaleza era crucial para el bienestar, ellos proyectaban en el diseño de los jardines la construcción de un microcosmos ideal. El arte de construir jardines era el delicado encanto de combinar plantas, flores, agua y animales para la conjunción de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La escritura. A, B, C, D. Cada letra de nuestro abecedario corresponde a un sonido. La combinación de sonidos determina un objeto. Por ejemplo, si yo digo pájaro, ahora, ¿en qué se parece esto con esto? Bueno, en nada, ¿cierto? Los chinos plantearon su escritura de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Si un pájaro es esto, entonces, ¿para qué escribir la palabra pájaro si es posible dibujarlo trazando un par de simples líneas? Este tipo de escritura fue llamada pictogramas. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo. Por ejemplo, esto sería un árbol, esto el sol, esto la luna, y esto es un caballo. Los pictogramas eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Con el correr de los siglos, estos signos fueron evolucionando y dejaron de parecerse tanto a los objetos que representaban, permitiendo representar también pensamientos e ideas. Así fue como se transformaron en ideogramas. ¡Claro! Ahora también podían representar ideas. En la actualidad, la escritura china tiene más de 20,000 ideogramas. ¡Uf! ¿Cuántas ideas que tienen estos chinos? ¿Han notado que cada ideograma es bellísimo? Es que la escritura china era un arte. Quizás tan importante como los cuadros que pintaban los artistas. Tanto el escritor como el pintor buscaban lo mismo. A través del trazado de líneas sobre el papel de arroz, procuraban captar la esencia o el espíritu mismo de las cosas. Los inventos. Disculpe, ¿me podría indicar si falta mucho para el Polo Norte? No, el Polo Norte ya pasó hace rato. Si no fuera por los chinos que inventaron la brújula, esto hubiera pasado muchas veces. La primera referencia a un buscador de direcciones está en un libro chino editado hacia el año 1040. En él se describe una aguja imantada sobre un trozo de bambú que flotaba en un recipiente con agua. Es que los metales que adquieren la propiedad de los imanes siempre apuntan hacia el norte. Los chinos inventaron el papel. Y como si fuera poco, también inventaron un sistema para imprimir tinta sobre él. O sea, la primera imprenta. Los chinos fueron realmente muy ingeniosos e inventaron muchísimas herramientas y elementos técnicos y científicos. Por ejemplo, inventaron la pólvora. Esta sustancia compuesta por una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal fue utilizada en un principio para fabricar bellísimos fuegos artificiales. Ellos creían que así ahuyentarían a los espíritus de la noche. Pero quizá el descubrimiento que más sorprendió al mundo lo hicieron los gusanos. Nadie sabe cómo, pero hace más de 5,000 años
los chinos descubrieron que cada uno de nosotros, justo antes de convertirnos en mariposa, hacíamos un capucho con un único y delgadísimo hilo enroscado que llegaba a medir casi 1 kilómetro de largo y que pesaba menos de 1 gramo. Muchas gracias, señor Gusano. Este era el hilo de la seda, que era desenroscado pacientemente por las mujeres chinas y con él elaboraban una tela liviana, suave y muy delicada. Tan especiales eran las prendas hechas con seda que a ellas se les adjudicaba un valor mágico. Durante siglos, los chinos mantuvieron el secreto acerca de la fabricación de esta enigmática tela. Esto les permitió hacerse muy famosos y esa fama dio vueltas por todo el mundo. La ruta de la seda. En el año 138 a.C., el emperador Wu de la dinastía Han envió un embajador al encuentro de los pueblos de Occidente. Este salió de la capital del imperio en dirección oeste junto con escoltas y un centenar de comerciantes chinos. El largo viaje fue un éxito y a su regreso, los comerciantes trajeron a su emperador valiosísimos artículos. De este modo, se abrió el interés de los chinos por el intercambio de mercaderías en toda Asia Central y Europa. Pronto esa ruta empezó a ser muy frecuentada y todos los comerciantes se encontraban en el oasis de Kashi. Esos largos viajes obligaron a los comerciantes y artesanos a relacionarse con hombres de costumbres muy diferentes. Los romanos se sintieron tan impresionados por esa tela que la compraban a precio de oro. Desde ese momento, la ruta pasó a ser conocida como la Ruta de la Seda. A mediados del siglo XIII, en plena Edad Media, el mundo conocido por la cristiandad no iba mucho más allá del actual Oriente Medio. Cuentos sobre monstruos y dragones hacían que muy poca gente de Europa se aventurara más allá del árido desierto de Arabia. Uno de los viajantes aventureros de esa época fue un comerciante veneciano llamado Marco Polo. Él decidió emprender el larguísimo viaje de un extremo al otro de la famosa Ruta de la Seda. Marco Polo vivió 20 años en China y llegó a tener una relación muy cercana con el mismísimo emperador. Cuando volvió a Europa, dictó un libro que apasionó a los europeos. En él, había intentado describir a la civilización con la que había convivido la mitad de su vida. En su lecho de muerte, su familia pidió a Marco que confesase si había mentido en sus historias sobre China. Marco se negó e insistió. China es tan vasta y maravillosa que solo he alcanzado a contar la mitad de lo que realmente allí he vivido.